en donde nosotros platicábamos. Saludos, muy buenas noches, hermanito Josh, bienvenidos, ¿verdad? Estábamos hablando de esta parte de la energía. Primero necesitamos entender qué es la energía, cómo, cómo lo concibe, cómo lo concibe el mundo anahuaca y más en específico, cómo lo concebimos, hermanitos, cómo lo concebimos nosotros en el círculo. Retomé, retomé algunas imágenes de algunos amoshli. Estos amoshli son una representación que nos han... Algunos son de amoshli, algunos son de algunos petroglifos que están en una cueva, que es este que está aquí. Esta es una imagen recreativa. Este es de la Amoshli Feyerabadi Meyer, que algunos le llaman como Tezcatlipoca. Ese es el Amoshli de Borgia o Quetzal. Y ella Quetzalcóatl, ¿no? En donde nosotros vamos a guiarnos dentro de esta lectura. Quizá no vamos a divagar mucho y tampoco vamos a tener muchísimas respuestas, hermanitos, acerca de la temática. Tonal. ¿Qué es el tonal? ¿Se acuerdan que decíamos? Es la energía, por eso hablamos de, por ejemplo, de Tonatiuh, ¿no? De Tonaltzintli también es la energía que nosotros hacemos brillar. Si yo trabajo, por ejemplo, con la energía de Ocelot, mi tonal es Ocelot, ¿no? Por eso decimos, tonali, tu energía, tu luz, ¿no? Algunos son malinali, algunos son la energía de la hierba, algunos son iscuintli, algunos son atl, algunos son xochitl, ¿verdad? Tecpat, olin. Entonces, tonal es esa energía, ¿no? Es la energía que emanamos nosotros. Algunos le llaman como la energía del espíritu, ¿sí? Tonal es esa energía que nosotros nos mostramos. Yo me muestro como un ocelo, como un cuautli, como un osomatli, ¿no? Coatl, zipactli. Ese es el tonal. El tonal se conforma de dos energías anímicas. ¿Qué es anímica? Como la energía interna. Inclusive le pusimos un poquito el concepto para que podamos de una u otra forma entender esta parte de la energía anímica. Dentro de la lectura del Tonalamat, quise retomar que es del Amoshli Borgia, porque los abuelitos Macuiltin usan esto. Ellos practican más el nahualismo, la transformación, la transmutación del cuerpo, la conexión directamente del cuerpo. Entonces, dentro de esta concepción de energía, de tonal, de yolot, de yoli, de sombra, necesitamos conceptualizarlo para poder entenderlo, para poder, protegerlo, para poder utilizarlo a, a nuestro libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué les hablo de al libre albedrío a través de nuestro Neltilistli?
Algunos tenemos la concepción que practicar el nahualismo es hacer pactos con las entes oscuras, ¿no? Que esas entes oscuras, la religión lo encierra inmediatamente en una energía, en una energía maléfica, en una energía satánica, vamos a llamarle así. Dicen, es que ellos practican el satanismo, hacen pacto con el diablo y por eso hacen esto y se transforman y hacen daño. Dice, hacen daño. Les decía yo, y me decía el abuelito, el libre albedrío implica esto que les muestro esta imagen. Yo quiero explicarles un poco el libre albedrío con esto, que yo decido en qué transformarme. Al igual que yo decido hacerle decir la bondad o hacer la maldad. Yo decido. Es importante conceptualizarlo. Sí, en esta imagen que ven ustedes, sí, tenemos a Umiquistli aquí, a Miquistli, a Mictlantecutli. Y dentro de él, y dentro de su vientre, de su pecho, acá, brota. Si se dan cuenta ustedes, este es la fertilidad, es el símbolo de la fertilidad. Este es el símbolo de la cueva de Jade que nos hablaba la hermanita Leti. Es esa cueva. Es ir, ir a Mictlampa realmente. Este es el Jade que la hermanita nos lo decía, que ya lo ha soñado. Ella decía, dices que no lo entendía mucho. Bueno, el Mictlampa aquí todos estamos. El sustento, aquí está, amarillo y rojo. Esto, esto es muy importante. Para renacer con esa energía, necesitamos el sustento rojo. ¿Y qué es el sustento rojo? Recuerden, la fuerza de voluntad que tenemos en nuestro YOLO. ¿Eh? El color amarillo es la energía interna que nosotros llamamos como alma, como espíritu. Y dice, tenemos que renacer, tenemos que aprender, permíteme, en esta imagen, tenemos que aprender a aceptar que morimos cada noche, que son las principales prácticas. Y si no, pues le vamos a pedir a la hermanita Leti que esta imagen lo pueda ella imprimirlo y en una ensoñación haga esa ensoñación, haga, haga ese trabajo de ensoñar. Ella ya dio un primer paso muy importante de reconocerse que viaja al dormir, al Mictlán. Ahora bien, aquí es de relevancia saber, y bueno, esto no es algo nuevo, yo ya les venía platicando desde hace 2 años, 3 años, que que cada noche morimos. Y es lo que nos está representando aquí Miquistli, ¿no? Aquí Miquistli, de su cuerpo, renace este viaje. Acuérdate que tengo que tomar la Este viaje hacia el Mictlán, hacia el lugar donde nosotros dormimos. Aquí es súper importante ubicar esta energía que vemos aquí. ¿Se dan cuenta? Es uno de los Macuilti. Es una de las
identidades que vamos a ocupar de seres que se transforman con esto, poniéndose en la mano de color blanco. ¿Por qué es color blanco? Bueno, el color blanco representa el alma, el espíritu que se transforma, con esos 5 macuili, la transmutación. Pero no tan solo él. Chequen, él es de color amarillo y este amigo es de color negro. Y si ustedes lo pueden ubicar, tiene la forma de quién. Quetzalcóatl. Chequen su caracolito que está, miren. Es Quetzalcóatl. No, el que da vida. Entonces, si nosotros lo leemos, hermanitos, dice, desde la muerte encontraremos el sustento, teniendo la fuerza de voluntad de transformarnos con nuestra energía sagrada, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Los de la religión católica dicen nuestra ánima, nuestra energía, para darle vida y darle transformación a un nuevo ser vivo que tiene que brotar ese sustento, que tendremos que darle cuenta a la energía de Jade. ¿Quién es la energía de Jade? Nosotros. Tenemos que aprender a aceptarnos que estamos hechos de Jade. Casi es poético. Para que yo pueda darle ofrenda a estos dos mundos, a la parte onírica izquierda, a la parte de la materia sustancial, los dos se necesitan. Este, la parte onírica, la parte espiritual, necesita alimentar a este cuerpo para que pueda entender que tiene una energía y que puede ser manipulable y lo pueda yo realizar. Vivir en esta armonía, nos convertimos en ese quetzal, elevar nuestro espíritu. Por eso el quetzal, el ave del quetzal, del de Quetzaltótl, pájaro hermoso, el ave hermoso, aquí está, miren, ¿sí? Inicia desde acá, desde la energía que ven ustedes acá abajito, ¿verdad? Ese es el Ijillot. ¿Qué es el Ijillot? Desde donde nace la vida. ¿Y no dónde nace la vida? En la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Porque ahí está enterrado. Es donde podemos ir con Miquis. Por eso yo les hablaba de esa sanación, de enterrarse, sudas y el lodo se pega. Justo es esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les platicaba? Y eso es una iniciación. ¿De qué iniciación es? Esto, ¿no? Es una sanación del espíritu. Es una sanación del alma, como lo quieramos llamar. Es una sanación del ánima, de que anima. Y ahorita van a comprender un poquito más los conceptos cuando lo abordemos la tema. Te da vida, te ayuda a transformar. Y este personaje que ven ustedes aquí es alguien muy importante en este mundo del Xipetotec. Tiene los colores del Xipetotec. Acuérdense que Xipetotec es cambiar de piel para darse vida a una nueva vida. Y chequen a dónde están señalando los dos. ¿Con cuántos dedos señalan? Vivir en armonía. Cambiar de piel para vivir una nueva vida. Y vivir en esas dos vidas. Este es del códice Feyerabad-Meyer. Tenemos a un cinácar, a un murciélago, aquí está, que a propósito le quita su corazón, su yoli, y ahorita vamos a ver qué tan importante es el corazón.
¿Qué representa el corazón para este mundo anáhuaca? Y no tan solo de los náhuatl, de la gran mayoría. ¿Cómo este personaje del murciélago lo agarra del cabello y le quita el corazón? El corazón representa muchas cosas, ¿sí? Representa muchas cosas y está cargada de mucha energía. El murciélago está muy atento a esta persona, la cual es la misma persona que comparte el mismo corazón. Comparten el mismo corazón. Por eso, este personaje está bien tranquilo. O sea, es como abandonar tu cuerpo y meterte en otro cuerpo, que tu corazón, por eso él tiene el corazón en la mano, ¿no? Y me parece que por acá ya cuando lo hacemos en grande, el cuello acá está un poco cortado, que se cree que se saca esa energía aquí y se va hacia el otro corazón de otro ser. Y esto, ¿cuándo lo podemos hacer? Un día Zipacli, un día Acatl, un día Coatl, un día Olin. Me parece que este es un día Osomatli, no me acuerdo muy bien. ¿Sí? Todo esto. Aquí sí me disculpan, no lo tengo tan presente esta manita. Creo que sí es malinal, pero esto sí, mire. Zipacli, Acatl, Coatl, Olin. Chequen quiénes son. Zipacli es el origen de Tonacatecutli, Tonacasihuatl, crear un nuevo ser vivo. Y es lo que está haciendo, se está creando. Atal, descatlipoca con tu ser interno. Coatl, cómo cambias de piel. Olin, tu transformación como Xolotl, ¿no? Ese es uno. Tenemos al otro que está aquí, ven ustedes. Este personaje es- está interconectado con quién? Con Ocelot. Aquí está, miren. Él y el Ocelot está interconectado con el Ocelotito. ¿Que hay una ceremonia que celebrar? Claro que sí. En un día Ocelot, en un día Osomatli, Tecpatl, Yeyecatl. Este es Itzcuintli, ¿sí? Perdón, este no es Osomatli, es Miquistli. ¿Se dan cuenta con qué energías están muy interconectados? Uno. Y aquí es mucho más fácil de verlo. Tenemos a Coatl. Es una persona con cabeza de Coatl, cabeza de serpiente. Un día Cali, lo puedes trabajar, un día Cali, un día Cuautli, un día Mazar, un día Kiawit y un día Osoma. Pero aquí ya nos trae el numeral también. Un día 3. Estos en estos tres. ¿Por qué en el número 3? ¿Por qué la triada? Necesitamos una energía femenina y masculina que se unen y hace un nuevo ser vivo. Y es lo que está haciendo aquí. Muerte y vida da un nuevo ser vivo. ¿Sí? Y así sucesivamente los números cuentan mucho. Los números cuentan mucho. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. ¿No? El número 12. Y así podemos ir contándole los numeritos. Es un poquito para darles un panorama en qué consiste este trabajo de levantar la sombra, que no es cualquier cosa. Tienes que saber entenderlo, porque si no lo sabemos entender, no sabemos cómo manejarlo, lejos de sanar a otro, ese mal que tiene se nos pasa a nosotros. Y ojo, aquí el pago es
que un poco de esa enfermedad que tú le quitas a esa persona, se te queda un poco a ti. Ese es el pago. Aquí, este es un petroglifo que está en una cueva, ¿no? De Ostotepec, donde este personaje, ese es muy antiguo, está conectado con Ocelo. Se dice que los hombres jaguar, los hombres tecuani, son seres que se conectan espiritualmente con Tepeyolotl. Se dice que Tepeyolotl tiene relaciones anímicas, relaciones de telepatía físicamente a través de la sexualidad. Esa es la ofrenda que se le paga a Tepeyolotl. Para los hombres, a través del semen. Para las mujeres, a través de la menstruación, en su ciclo menstrual, le ofrendan a Tepeyolotl. Por eso se hace en uno mismo. Y es un cierto tipo de trabajo energético y ritual que se trabaja y se maneja y se logra este trabajo. ¿Que hay días para hacerlo? Claro que sí, hay días específicos. Entonces, todos nosotros tenemos esa energía, todos. Esta anécdota es real, yo tal vez ya les haya contado, lo voy a contar así en resumen. Yo inicié en el magisterio en el año 2002. En el 2003 me mandan a una comunidad mucho más retirada, porque hay que hacer méritos, ¿no? Entonces, 2 meses de interinato, de ahí me da mi plaza base, vámonos, trabajar lo más retirado. Este caso sucedió porque pues, nos íbamos y nos quedábamos allá toda la semana, desde el lunes hasta el viernes regresábamos, ¿no? Entonces, teníamos que buscar dónde nos alimentamos, que nos venda comida. Ya, pues nuestra ropa lo lavábamos nosotros, pero la comida hay que buscarla. Resulta que, pues la señora nos vendía comida, ¿no? Almuerzo y cena si queríamos. Pero por ciertas situaciones, allá estuve en esa comunidad 3 años. El primer año estaba su esposo, nos llevábamos bien con su esposo, platicábamos. Pero ya en el segundo año, pues él tuvo que emigrar a Estados Unidos de ilegal y pues se quedó la señora. Después de que se fue, pasaron como 6 meses y empezamos a ver la señora, empezó a enflacar demasiado, ¿no? Sus ojos, uno de los síntomas es que se ponen amarillitos aquí. Se veía ahora sí, como cansada, como débil, como que no puede dormir. Entonces yo no le decía nada, hasta que en un momento nos dijo, dice, maestros, en esta semana no les voy a vender almuerzo ni comida, porque yo me voy a hacer mis estudios, pues a la capital. Ya mandó dinero mi esposo y pues me tengo que curar. ¿De acuerdo? Se fue. Al regreso, el doctor le dijo, pues tendremos que operar. Tienes un tumor y ese tumor está avanzando. Te vamos a cobrar. Me parece que eran 80,000 pesos. En el 2003, pues era un dineral. Y entonces ella llegó a la siguiente semana, nos platicó su situación. Y yo le decía, ¿no será que se espantó usted? Recuerde, así como la veo, usted tiene espanto, no tiene, o susto, como le llame. Usted no está enferma de un cáncer. Dice, pero mire mis estudios. Sí, sí, pero búsquele por otro lado. Leo que alguien le levante la sombra, ¿no? Dice, pues tengo tiempo porque dentro de un mes tendré que ir nuevamente a hacerme esos estudios para que ya me programe mi operación. Adelante. Entonces, en la siguiente semana me dice, maestro, ya le pensé, ¿usted no tendrá a alguien que me jale la sombra o me levante la sombra?
ya me acordé. Un día, bueno, el año pasado, dice por algún malentendido, discutimos con mi esposo y entonces el río estaba grande, estaba crecido y pues él me decía, dice, espérate, ahorita vamos a cruzar juntos porque está muy caudaloso el río. Y yo molesta, dice, nada, quédate ahí. Yo venía molesta. Me metí al río y hasta sentí como que si el agua me hubiera enredado mis pies y caí. Al momento que caigo, que me empieza a arrastrar, escucho voces y dice, agárrenla, agárrenla, que no se escape. Ajá. Y ahí siento que me espanté, maestro. Y su esposo, pues él se tuvo que meter y me sacó, dice. Después de que me sacó, entonces, pues ya me contenté otra vez, dice. No, pero sí me espanté, maestro. Siento que desde ese día no puedo dormir. Intento dormir, despierto emocionada. No, no es emocionada, se me despierto así como que espantada. In- intento de dormir y otra vez. Le digo, sí, ¿qué puede hacer? Mire, vaya, ahorita que el río ya no es caudaloso, ya era como el mes de abril, eso le pasó como en el mes de julio. Entonces dice, le digo, esta es la tierra, agarra, haz una cruz y dile, Madre Tierra, permíteme tomar un poquito de esta tierra, de estas energías que júntalo y lo guardas en una bolsita. Ujú. Y lleva una flor, dale pétalos de flor, diles, les ofrendo este petalito de flor, les ofrendo, si llevas copalito, tírales copalito ahí dice, pero se lo lleva al río, que se lo lleve, tú dale, fruta si tienes, dale, y tráeme ese tierra. Ya. Ahora necesito que me junte un poquito de copal, si usted tiene, límpiese todo, no con todo el cuerpo y dele 4 alientos. Dice, ¿y usted puede? Le digo, no. A mí me dijo mi papá, porque le platiqué a mi papá su situación de la señora. Dice, no, ese es espanto. No te preocupes, ese espanto, dile que no se opere. Nada más va a gastar dinero a lo tonto. Dice, los doctores, pues, a lo mejor, pues, quieren ganar su dinerito, pero no está por demás que se le intente por este lado. Bueno, me traje, te limpió con 2 huevos de gallina, pal, la tierrita, y desde acá pusieron la ofrenda, le puso mi papá y preparó un jarrito con agua, contenedor me lo llevé. Dice, llegando allá, cuando venga saliendo el sol, tú que te quedas allá, hazlo por 3 días, sahúmala por 3 días con copa. En la mañana, a mediodía y en la tarde, por 3 días. Son 9 días suma, o sea, 9 veces de hacer esta ceremonia. Entonces, cuando viene saliendo el sol, agarran con un vasito de esta agua que ya le platiqué y aquí, ella que esté sentadita aquí, cuando tú veas el agua que tú tiras con tu boca enfrente del sol forma un arco iris, quiere decir que no es su tonal. Y luego mete al rumbo norte, al rumbo poniente, al rumbo sur. Y después de eso, dale que beba un poquito del agua que ya lo trabajamos. Ajá. Y un poquitito, pues que le ponga con eso se limpie, ¿no? Y sauma. Hicimos todo eso, pasan los 3 días, a la siguiente semana, pues ya a mí ya se me había olvidado, y pues ya cumplimos con lo que creímos que pudiéramos colaborar. Dice, maestro, ya puedo dormir, ¿no? Ya no tengo insomnio, ya tengo ganas de comer porque estaba enflacando, ya no le daban ganas de comer. Pero ella pensaba porque estaba triste de que su esposo pues, se fue lejos, ¿no? Pero, pero no era así.
Entonces, oiga, ¿cómo me da un hambre? Todo eso. Al final, entonces, por ahí le encargo, hermanito Pedro, su micrófono. No me permite. Bueno, entonces, sucedió lo que les digo. Bueno, esperamos un ratito. Está cerrado, Ya, maestro. listo. Gracias. Les decía yo, sí, parece que sí, pero no, se escucha ruido. Ya se cerraron este hermanito Pedro. Le decía yo, pasó. Dice, no, ya estoy bien, yo ya. Bueno, está bien. Pasó el mes y dice, pues se fue. Fue un fin de semana, se hizo los estudios, regresó y dice, ¿qué cree? Digo, ¿qué pasó? Bien emocionada. No tengo ningún cáncer, ningún tumor, nada. Hasta me dijo el doctor, hasta cambiaste de color de piel, o sea, te ves sana, sana, sana. Y entonces, dice, ¿sabe qué? Pues ya mi esposo dice, allá pidió prestado con sus familiares y pues ya depositó el dinero. Le digo, pues qué bueno, ocúpelo para. Dice, ¿y cuánto me va a cobrar usted? Le digo, yo, yo no hice el trabajo. El que hizo el trabajo, le digo, es alguien más, un tercero. Dice, pero dígale cuánto me va a cobrar. Bueno, el fin de semana le pregunto y al otro lunes yo le aviso, ¿no? Llegando ese lunes, yo le platiqué a mi papá, ¿no? Le digo, mira, ya está. Pues yo te dije que era eso, el susto, dice, el mal aire. El aire porque el agua está viva, dice. Entonces el agua lo agarraron las energías que viven en el agua, ¿no? En la tierra. O a veces los muertitos los arrastra el río y se queda ahí su espíritu, su tonal. Y pues la atraparon, dice. Dice, yo luego me puse a imaginar que era eso. Bueno, está bien. Y le digo, y si me pregunta cuánto le va a cobrar usted, pues ¿qué sería? Lo de la velita, queme 3 velas, copal, pues nada más, ¿no? Bueno, ¿y cuánto? Lo que te quieras regalar. Bien, está bien. Fuimos y ya el lunes me dice, oiga, maestro, disculpe las molestias, pues, pero yo sigo insistiendo que estoy agradecida con ustedes. Ahora dígame cuánto va a cobrar el señor. Sí, le digo, me dijo lo que usted le quiere regalar. No, como cree, de 80 a nada, lo que usted le nazca, ¿no? Pues agarra, ahí está, ¿no? Todo esto, dice, para mí es muy valioso, la vida. 5.000, están los 5.000. Lléveselo al Señor y dígale que muchas gracias. Que cualquier cosa que vea yo acá con los de la familia que se enfermen, a él le vamos a hablar. Con usted va a ser el enlace. Bueno, llegando con él, con mi papá, digo, no, pues mira, te mandan esto hace muchísimo. Bueno, tú fuiste el enlace, ten los 1.000 y lo demás para mi material. ¿No? Fíjense, y ese es un caso real, ¿no? Del tonal. Ahora, en la distancia se puede. Sí, pero tiene que llevar la energía de uno, ¿no? Por ejemplo, el aliento. Es tan poderoso el aliento que yo les decía. Tenemos varias situaciones. Por ejemplo, Tonacayot. Tonacayot es el cuerpo que tenemos, nuestro cuerpo. Algunos le dicen tonal. Es este que vemos, que podemos tocar, que es la luz que nosotros emitimos, ¿no? Que podemos tocar. Nuestra sonrisa, nuestro enojo, esa es la luz.
¿sí? Tlalticpacayotl, cosas de la tierra. En esta tierra tenemos un un gran mundo de conocimiento, ¿sí? Las cosas de la tierra. O sea, en este plano en que estamos ahorita. Pero está la otra parte, en el otro plano. Yolía, vida. Esa es nuestra vida. Pero ¿dónde está nuestra vida? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está funcionando todo nuestro cuerpo? Pues es el de respirar es una vida, ¿no? El lijillo, te digo, si dejamos de respirar, pues no, ya no vivimos. Si no tenemos el cuerpo trabajando, pues no. Tonali, la luz especial que empodera. Hay una luz especial de cada uno de nosotros, hermano, que es la de hablar, que es la de vivir, que es la de vibrar. ¿Cómo? Yo vibro en armonía, eso es lo que soy. Esa es mi luz. Es la luz que empodera a nuestro ser interno. Si yo soy medicina, difícilmente podré ser veneno para los demás. El hijillo tiene un gran poder de sanación, sí, pero tiene un gran poder también de enviar la energía negativa a alguien más. Por eso es muy importante. Tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. A veces, en ceremonias que nos invitan, dicen, dale tu aliento. Tienen que pensar. ¿Confían en esa persona por primera vez que lo ven para que le den su aliento de ustedes? No, siempre hay que desconfiar. ¿De acuerdo? Le voy a dar mi aliento, pero dame un minuto, ¿no? Agarro, a veces nos agarran desprevenidos. Agarro mi saliva, cierro con una cruz. Es protección. Hago discretamente. Adelante. Inclusive, si voy a dar yo mi aliento, puedo cruzar mis brazos. ¿Y por qué? Al cruzar mis brazos, estoy protegiendo mi hijillo. Nada me puede robar de aquí. Y al momento de hacer esto, es que yo le estoy diciendo a mis guardianes, protejan. Todo aquello que quiera hacerme daño, todo aquello que venga con malas intenciones, no lo dejen entrar. Ni dejen salir mi energía vital. Ujú, ¿sí? Yo les decía, cruzar los pies. Cuando alguien está trabajando en un círculo, está sanando a alguien, no estén con los pies abiertos. No, crucen, crúcenlos. Porque quiérase o no, la energía lo va a desprender de él y va a buscar a un ente donde va a entrar. O si le dice, abra sus brazos para que usted lo pueda saumar y déle aliento. Por ejemplo, un popochcome. Por lo general no ha sucedido eso. El popochcome. No. O algunos le dan un beso al popochcome, ¿no? Eso es muy importante. Si es que llegara a suceder de esta manera, tenemos las manos, ¿no? Es juntar estos. Sí, me dice, juntamos esto, con esto cerramos. Estos dos últimos dedos cerramos, ¿no? Así. Ah, pues abre tus brazos, ¿sí? Pero aquí tengo puesto mis manos. No permitir el robo o la contaminación de nuestra energía. Eso es importante en todo momento. Recientemente una hermanita me mandó un mensaje, dice, oiga,
Yo en una ceremonia, pues yo nomás sentí que el vino me sahumó con tabaquito y me dijo, huela usted el tabaco, inhálelo. ¿Y qué cree? Ahorita nomás en ese momento me agarró un dolor de cabeza y empecé a vomitar y me empezó a doler mi vientre. Claro, no te protegiste, ¿ya? Claro que tampoco les voy a decir, es que siempre hay que andar protegiéndonos, no, pero nuestra intuición lo sabe. Uno intuye, por eso vamos a desarrollar esa cualidad de la intuición. Decimos, ¿no? En palabras coloquiales, no me da buena espina. Como que siento que no trae buenas intenciones. Háganle caso, hagámosle caso a esa intuición, a esa percepción. El aliento que da la vida sana y envenena. Ojo, ¿sí? Gracias al aliento, gracias al aire, porque para hablar, para emitir palabras, tenemos que utilizar ¿qué? El viento, el lijillo, el yeyecare, para que vuele nuestra palabra. A través del aire va vibrando nuestro aliento. ¿Eh? Es importantísimo tener presente el aliento. Por eso yo les hablaba cuando consumamos plantitas de poder. Si se puede escoger nuestro guardián o a alguien que nos pueda proteger, hagamos, ¿sí? Porque no sabemos cómo vaya a actuar nuestra energía, porque no sabemos con qué intención hayan preparado esa medicina. Recuerden, por muy que parezca muy hermosa, muy buena la medicina, si tú no lo enfocas, va a dificultar, hermano. Es más, va a contaminar nuestra energía, pues, en pocas palabras. El Nahuali, la energía del espíritu, es algo intangible. Es eso que tenemos acá adentro, que sale, que sale al momento de que que nosotros dormimos, ¿no? ¿Qué tan importante es el yolot o yoli? Yolot es corazón o yolo cuando se aglutina y yoli es vida. Ujú. Según los náhuatl del círculo de huehuete color, este órgano del corazón era y es la sede de la acción. Dice que que no puede haber acción que no lo conceda el corazón. En en este corazón nace la emoción, nace, pero se resiente en el estómago y en la mente también, ¿no? También en el corazón se desarrolla el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en el corazón nace la acción, porque para nosotros, si tú lo haces con el corazón, con la pasión, tienes que tener ese conocimiento cómo hacerlo.
Un ejemplo están aquí, miren. Aquí aparecen estos corazones, ¿no? Y no tan solo lo dicen los abuelitos huehuetecolos, sino que está en el amushla, hermanito. Ahí está. ¿No? Que dentro de este corazón, para que haya acción, pues tenemos que sentir, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con un hermanito del círculo, ahorita el que estamos aquí, uno de los 20 que estamos aquí, pues ya lo conozco, ¿no? Me nace que, ven, te doy un abrazo, hermanito. Me da muchísimo gusto verte. ¿De dónde nació la acción? Del corazón. La emoción, pues me da muchísimo gusto. Pero de aquí también nace, de la emoción, el miedo. De esta emoción nace el amor, el odio, el desencanto. Y debemos de tener ese conocimiento para enfocarlo al trabajo que queremos hacer. El corazón tiene una memoria. Esa memoria lo podemos encontrar cuando alguien que nos hizo daño, ya no podemos confiar de la misma forma. Del corazón nace la voluntad. Cheque, aquí está. La energía del sol dice que debe de nacer de tu corazón. Eso que tú vas a hacer, hazlo de corazón, como decimos. Teniendo un objetivo, por ejemplo, siendo esa energía del sol que viene, como la luz y calor, tomando conciencia como Tezcatlipoca que está aquí. Toda esa energía va a llegar y tú lo vas a empoderar conscientemente, siendo tú un sol, ¿no? Y al ser sol, tú compartes conocimiento, vas hacia tus objetivos. Aquí está Tonati, aquí está otro. La energía, aquí la energía no nos muestra el sol, sino la energía dice baja, la energía del universo, la fuerza de voluntad, y le debemos de poner un corazón igual, pero aquí la flecha apunta hacia adelante. Romper esta gran importancia para ser humilde, tienes que alimentarte espiritualmente con la energía del yoli, del yolos, del conocimiento. Y también representa una energía individual. Aquí está. La energía individual es nuestra casa. Tú como guerrero rompes esa casa con el hacha de la justicia y haciéndolo de corazón esta acción, ¿no? Entonces es una gran medicina. Por lo tanto, tú eres un guerrero que puede lograr cambiar este corazón, esta vida, este cuerpo, aplicando la justicia de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora bien, hasta aquí hemos abarcado el mundo de cómo podemos concebir, concebir la energía que tenemos, que dentro de nosotros vive justamente una energía intangible que se alimenta de emociones, que se alimenta, como nos dice aquí, de emociones, de conocimiento, de memoria, de voluntad y de la energía individual, ¿sí? Todo esto, todo esto lo vamos a poder empoderar, ¿verdad? Algunos lo llaman como ánima, como espíritu, como nahual, como alma, como tonali, ¿sí? Tiene diferentes nombres dependiendo de cada casa o de cada mentalidad. ¿Por qué?
Fíjense que para los que de una u otra forma estamos mezclados con el sincretismo religioso, estamos mezclando, tenemos mezclado nuestro conocimiento, nos hablamos de ánima, de alma, ¿no? ¿Qué es el ánima o el estado anímico que decimos, ¿no? O el espíritu, el nahual, el alma, tonali. El estado anímico es un estado psicológico en el cual el individuo manifiesta las vivencias afectivas y emocionales que está viviendo. De esta manera, el estado de ánimo se diferencia de una situación emocional debido a que su duración es prolongada. También se distingue de las emociones ya que es menos intenso. No se activa por un estímulo y es más duradero, ¿no? Sino que, o sea, no tan solo es las emociones afectivas, ¿no? Sino que va mucho más allá. Se impregna aquí la, la, se impregna la emoción, la, y eso, todo esto lo conforma lo que es en este caso, el espíritu, el nahual, ¿no? Nosotros, les decía yo, este contenedor, esta casa, esta vasija, hay una energía, ¿verdad? Que está ahí presente, que te lo pueden robar, sí. Se conoce como levantar el tonal, levantar la sombra, regresarlo al cuerpo tonal, ¿no? O sea, esa energía, por eso les hablaba hace ratito de una protección, de cómo protegernos, que si bien nosotros, si nos hacemos conscientes, nos los pueden robar. Tras haber sufrido una caída o haber tenido una fuerte impresión, voy caminando y me caigo. En ese momento, lo que le pasó de la señora que les platicaba, en ese momento esta persona la atraparon su energía. Una fuerte impresión, vas caminando y, como decimos, y me asusto, me espanto algo. Esa energía negativa que me acaba de espantar, de eso se alimenta, te lo atrapa, te roba su energía. Por eso cuando estamos enfermos de ese susto, de ese espanto, empezamos a enflacar, porque consumen tu energía vital, lo consumen, ¿no? El yolía y el tonal, ¿no? Abandona el cuerpo, o sea que esto abandona, aunque andes, pues andas sin esa energía vital, provocando con ello aquella enfermedad conocido como susto, pues una enfermedad. Que vas con el doctor, pues te hace los estudios, dice, pues tú tienes insomnio, pero es otra cosa, ¿sí? Mi abuelito y mi papá me decía, vete con los dos, con el doctor que estudió para doctor, con el doctor de la vida. Y también tú debes de aprender a manejar la medicina, decía, ¿no? Ahora bien, no solo se desprende esta energía anímica, o sea, no solo se desprende esta energía del tonal
en este caso el espíritu, el alma. No tan solo eso se desprende. No se desprende esta energía anímica accidentalmente del organismo, la entidad yolía y tonal. O sea, no se sale por sí mismo, sino que hay una energía que te lo quita, que te lo atrapa. En ese instante, en esos segundos, milésimas de segundos, que tú te descuidas, te lo atrapa. Por eso, aunque parezca algo anticuado, decía mi papá, siempre lleva tu protección, ¿no? Prepárate tu protección. ¿Qué puede ser esa protección? Un collarcito. Está trabajado, ¿no? Una pulserita está trabajado. Esas son protecciones. Inclusive, yo les decía, antes de salir, mis guardianes, vamos a disfrutar este día. Estamos haciendo una ceremonia, nos estamos protegiendo, ¿no? Una ceremonia también casualmente me pongo a lo mejor un poquito de loción, pero que yo lo preparé con algunas hierbitas, ¿no? Es protección. Y si nosotros no vamos protegidos, pues mucho más fácil nos adquieren esa energía. Les platicaba yo del doctor, ¿no? Que lloraba mucho su hijo. Y lo que comúnmente decimos es que le echaron ojo, ¿no? Es que nosotros en náhuatl le llamamos Kishilehuisque. ¿Qué es Kishilehuisque? Le echaron ojo con la mirada y algunos tenemos la mirada muy pesada y no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra energía anímica, nuestro yolía, nuestro tonali, tiene una gran energía cargada. ¿Por qué? Por las vidas pasadas, por las energías que nos acompañan. Hace ratito ya veíamos en el Tonalámatl, ¿no? La energía que me acompaña, que van conmigo, que no están quizá dentro de mí, pero me están acompañando. A lo mejor es mi Kisli Yehecas. Aquí van conmigo. ¿Me apoyan? Sí. Pero si yo me dejo, también me quitan energía, ¿no? Y esperemos esa temática, platicarlo en otra charla, un domingo, y de ese tipo de cosas. De cómo saber nuestras vidas pasadas, qué juego, qué energías juego. Al conocerlos, los podemos empoderar. Lo podemos hacer cotidianamente. Esto de que nuestro tonal, protegerlo, eso lo podemos hacer cotidianamente mientras el cuerpo duerme. De aquí se origina la experiencia vivida y profunda de los sueños. Constituye la prueba fehaciente de los paseos nocturnos del alma, del ánima o del tonal. Esto que nos roban la energía, nosotros lo podemos hacer o lo hacemos cotidianamente, conscientemente o inconscientemente. Es lo que hizo la hermanita Leti, ¿no? Dice, yo viajé a Mixlapa y vi esta energía. Es esto. Dice, pues yo soñé y me programé, me puse a ensoñar. Mi cabecita estaba rumbo Mixlampa y salí, vi cómo llegué a un lugar, fui a un río y me encontré con otros seres. Sí, ¿por qué? Porque sale nuestra energía, sale nuestro nahual, ¿no? Nuestra energía anímica, que justamente se conforman con emociones, con la fuerza de voluntad del corazón, con la energía de nosotros, con nuestro hijillo, ¿sí? Por eso les decía, si vamos a soñar, pues vamos a protegernos. Este cascarón se queda, se sale, viaja. Al momento de soñar, tengo que, tengo que, sellar aquí,
sellar el ombligo, las uñas, los genitales, todo por donde quieran entrar esas energías. Lo hacemos todas las noches, ¿sí? A veces tenemos pesadillas, decimos nosotros. ¿Qué? Porque no nos protegemos, ¿sí? Sí, hermanito Chignao Xochitl. Gracias, Tomás Chani. Oiga, en algún momento yo leí en algún lugar de que las mañanas en el tiempo de vigilia, nuestro tonal está en la parte de la coronilla y nuestro nahual en nuestra parte, nuestro coxis. Y al momento de dormir, que cambia esa polaridad y sube el nahual a la coronilla y baja el tonal hacia el coxis. ¿Eso es verdad, Temastiani? Así es el juego de roles, es el juego de la protección de nuestro cuerpo. Si ustedes han visto el Amoshli Feyerabadi Meyer, Ashut-Tekutli, hay una energía roja que le apunta en el coxis, ¿no? Coxis y coronilla son las dos polaridades. Eso es cierto. Ahora, ¿quieres unir tu tonal y tu nahual? Esta energía y del coxis, júntalo aquí, en este y el chiquiscali. Ujú. Por eso, esta parte es súper importante. Les decía yo, pedimos la energía, entra por la coronilla, llega acá. Si le permitimos, recorre nuestro cuerpo, nuestro coxis, toda nuestra energía. Ahora bien, también es importante, esta energía no lo pueden robar. Sí, hermano, no lo pueden robar. Alguien quien ya ha avanzado en este camino y quisiera robarnos esa energía, lo hace. Contaminar nuestra energía, lo hace. ¿Cómo? Mediante el aliento. ¿Y qué sale con el aliento cuando hablamos? Nuestro hijillo, con la palabra. Súper importante la palabra. Y en la actualidad se le llama manipulación con la palabra. Es lo que practican muchos los políticos y otros líderes. Manipulación. Ujú. Pero bueno, esa energía está ahí y hay que protegerlo bien. Hay que, hay que hablar mucho con nuestras energías, con nuestros protectores, con nuestros guardianes. Saber quién nos protege. ¿Sí? ¿Por qué? En la actualidad, en este tiempo que estamos viviendo, una de las formas en cómo nos están haciendo este robo a través de esto, a través de esta computadora donde yo estoy trabajando ahorita con ustedes, ¿sí? A través de la televisión, a través de las vibraciones que emiten, ¿qué? Las estaciones de radio. No sé si les ha pasado a ustedes. Vas manejando y ponen cierta canción en la radio con ciertos niveles de frecuencia, sientes como, te sientes como empoderado, como si tú, por ejemplo, un corrido, ahora los muchachos, los corridos tumbados, ¿no? Que hablan
de violencia, de narco, de sicario, de todo eso. Y empiezas, vas manejando, tu mente está trabajando. ¿No? Te imaginas cómo sería uno. Y luego habla, ¿no? En mi camioneta del año, con mis armas, no sé qué tantos, de grueso calibre, y dices, ¿qué se sentiría? Como que tu mente, tu corazón, tu espíritu dice, se carga de esa energía negativa, ¿sí? No sé si ustedes saben que a través de los niveles vibratorios, el volumen de la música lo han alterado con la única finalidad de contaminar acá. Es contaminación, ¿eh? Es programación. Se oye muy sutil, ¿no? Es contaminación. Ni se diga de otro tipo de música que yo no lo recomiendo, ¿no? Entonces, es muy importante, a lo mejor unos audiolibros, música suave, tranquila. Eso nos ayuda a concentrarnos en el camino, aprovechando, alimentando este conocimiento. Pero regresando a esto, hermano, ¿cómo salimos de este cuerpo que tenemos aquí? ¿Cómo salimos? ¿Cómo cuidarlo? Es interesante. No lo dejemos de lado. Bueno, ahora que sabemos que tenemos esta energía, ¿cómo, cómo podemos protegerlo y cómo podemos regresarlo a este cuerpo físico, a este tonacayo? Quiero presentarle los 5 que creo yo más presentes en el trabajo. ¿Nos espantamos por una caída? Sí, ¿no? A lo mejor voy yo caminando o voy en bicicleta y nada más de repente llega una motocicleta, un carro, me tumba y en ese momento, ¿qué pasa tan rápido? Me espanto. ¿Y qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es agarrar, este, si hay cerca en el camino, retomar una varita y pegarle hacer una cruz en la tierra con la varita y pegarle. Amor, y ahora, levántate, vámonos. No tienes nada que hacer aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Pegarle a la tierra. No, 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 no. De ninguna manera lo toquen, ¿eh? Esta energía tiene que regresar. Vámonos y ahora. Levántate, levántate. 4 veces. Y de donde yo hice la cruz con la varita, claro, agarramos una pizquita, la más pequeña. Vámonos, de regreso. Ponemos en nuestra boca y en nuestra coronilla. Vámonos de regreso, vámonos, vámonos. No tienes nada que hacer aquí, vámonos. A lo mejor algunos se recuerda que algo le hayan hecho así a su abuelita, a su mamá. ¿Ah? Ahí mismo nosotros mismos podemos levantar ese tonal. En el río, péguenle. Vámonos. Nada tienes que hacer con una varita, con lo que encontremos ahí. Hay que levantar. Y para que regrese a este cuerpo. Espanto por un animal. Vas pasando, te sale una serpiente y de sorpresa. No, igual. Ahí donde te espantaste, hace una crucecita y le dices, regresa a mí, regresa a mí. Pongo aquí 4 veces para que regrese mi energía. Sí. Y si de pura casualidad llevo agüita ahí, agarro un poquito de agua, le doy donde agarré la tierra en la crucecita. Gracias por no atrapar a mi energía. ¿Quiénes? Los que viven en la tierra. ¿Y quiénes viven en la tierra? Las energías de nuestros ancestros. Ajá. Eso
Todos lo podemos hacer. Dicen algunos, no es la gran ciencia. Claro que no es la gran ciencia, pero vale mucho de lo que tú crees. Estoy seguro que de aquí levanto mi tonal. Órale, vámonos. Ánima de los muertos. A lo mejor todos, ¿no? Hemos visto, hemos escuchado que aquí a lo mejor en esta esquina mataron a alguien. Y de pronto escuchas que vas caminando ahí y hace un ruido y te espantas, ¿no? Es algo mucho más pesadito ahí. Ahí sí que hay que llevarle una ofrenda a ese señor que está ahí, a esa señora, a ese niño que murió ahí. Le llevamos una veladorita y le decimos, discúlpenos por interrumpir tu descanso. Es que iba pasando, discúlpame. Te traigo aquí una flor, unas flores, una veladora, una vela, ¿no? Y llevarle un poquito de agua, porque a veces por eso se manifiestan, porque no pueden trascender, no sé, por alguna situación que no han encontrado ese camino, pues siguen aquí vagando. Y para vivir, pues se necesitan alimentar de otras energías, o hacen eso para pedir ayuda y poder trascender al otro mundo, a la otra vibración, ¿sí? Ahora, esa es una parte. Esta es la otra parte, hermanito. Que yo, persona, con mis malas intenciones, de noche, pues aquí en los pueblos ven que hay un patiecito, ¿no? A veces mi patio está ahí libre. Va y le roba una ropita. Una playera, una camisa, una ropa interior. Lo agarro y lo intenciono para que en algún lugar donde los muertitos, alguien falleció en el camino ahí, ¿no? Y le ponen hasta una cruz. Le intenciono, le hago a un rezo, una ceremonia y le doy el nombre para que al momento que esta persona que le quiero hacer daño, ¿no? Pasa y le atrape su tonal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque ya tiene algo mío, algo del que le quiero hacer daño, ¿no? Y pues para eso también tiene todo un proceso de darle ofrenda a ese muertito, llevarle un pollito, todo eso, con los muertitos. Pero están con la otra parte que no son muertitos, que son energías de baja vibración que viven en esa oscuridad. Esa es una de las anécdotas que yo tuve, ¿no? O sea, de manera rápida, resumida, les voy a comentar. Yo trabajaba de aquí de su hogar hasta donde trabajaba, eran 3 horas de camino, en carro. Y tenía que llegar a otro lugar y llegar ahí a las 5 de la mañana en punto. A las 5 en punto el carro partía la camioneta que nos llevaba. Esté quien esté, vámonos. Entonces yo tendría que salir aquí a las 3 de la mañana a esperar la pasajera, le llamamos nosotros, o el transporte que me lleve a ese lugar y de ese lugar ya nos están esperando para llevar, ¿no? Entonces a las 3 de la mañana. Mi papá me decía mucho, cuídate, hijo, te voy a acompañar allá donde esperas el carro. No, ¿qué pasó, papá? Van a decir que soy miedoso, que no sé qué tanto. Bueno, solo te digo que te protejas, ¿eh? Y entonces, el valiente es valiente hasta que no lo vive, ¿no? Tenía yo 3 perritos y siempre iban adelante. Llevaba yo mi mochilita acá. ¿Qué me puede espantar? Llevaba aquí mi piedra y llevaba un pato. Sale. Un animalito, pues aquí tengo con qué defender, ¿no? Ahí voy.
ahí voy, ahí voy. Una curva. Cuando vi los 3 perritos que me acompañaban a dejarme hasta allá, se venían corriendo. Por más que les chiflaba, les gritaba, no me hicieron caso. Digo, ¿qué puede pasar? Pero ya mi energía, mi cuerpo lo presentía. Sientes esos escalofríos, ¿no? Camino otro poquito más, siento mi cabeza grande. Empecé a sentir ciertas sensaciones, emociones. Digo, ¿y qué puede pasar? Yo iba a la orillita de la carretera. De pronto escuché como pasos, esos casquillos de caballo, caballos finos porque caminan hasta con elegancia, ¿no? Y escuchaba cada vez más cerca. De pronto, como si una cubeta de agua fría cae en mi cuerpo. Y el aliento de ese animalito sentía aquí caliente, caliente. Dije, chi. Y ni para adelante, ni para atrás. Así, me quedé como paralizado. Híjole, digo, ¿qué? Ay, se me acordé, Padre Nuestro. Sí, Padre Nuestro. Solamente eso. De un momento inesperado venía una camioneta, como es curva, da la vuelta, me echa las luces, me envía las luces. Pero yo ya no estaba a la orilla, estaba en medio, ¿no? Lo bueno que este chofer, pues venía atento manejando y se para, me empieza con su claxon. Y en ese momento haga de cuenta como si alguien me estuviera agarrando así, me suelta. Estaba todo temblando, me subo, le digo, me lleva, vámonos, me subo. Yo estaba sudando a mares. Entonces me decía un señor, dice, ¿qué te pasó, muchacho? ¿Qué tienes? Y no podía hablar. Entonces él traía un jarrito de agua, dice, tómatelo. Un bulito, pues un contenedor, un envase de agua. Vámonos. Dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, primero sentí esto, escuché esto. Es la energía, el mal aire, y no es de muerte, es de las energías que viven ahí. Ahí viven esas energías, son malas. Yo he caminado este camino, dice, ten mucho cuidado. Me tuve que trasladar hasta el municipio y me fui. Eso pasó. No le conté nada a mi papá ni nada. Pasan 6 meses, empiezo a enflacar, a enflacar, a enflacar. Los ojos hundidos, y ya me decía mi papá, ¿qué te pasa? No, nada, ¿no duermes bien? Sí, sí, duermo bien. Tú te espantaste. No, no me espanté, el otro valiente diciendo, no me espanté. Tienes espanto, dímelo, eso te va a matar. No, no pasa nada. Al mes ya no aguantaba. Era durmiendo, se despierta. Entonces, pues le tuve que decir, ¿sabe qué tal lugar? Me espanté todo eso. Vete a traer la tierra, o vamos allá, allá que te levanten la sombra y todo. No, ¿cómo cree? Me va a dar pena, va a decir que ya se espantó este amigo. Vete a traer la tierra. Igual 9 días, 9 veces de hacer la ceremonia, me sané y tranquilo otra vez. Pero de ahí ahora sí, no, aquel valiente ahora ya no es valiente. ¿Sabes qué, papá? Acompáñame. Ajá, ¿verdad? ¿No? Entonces, dice el que me fue a sanar, porque no fue mi papá, fue otra persona, es su, como primo lejano de su servidor, fue, dice, sí, te habían atrapado. Se llevó un pollo, se llevó tamales, se llevó flores, se ofrendó ahí. Sí, es esta energía que tiene hambre de energía, ¿no? Entonces sí existe, hermano. Atrapados por un nahual. Ahí sí, los nahuales hay.
¿no? Existe y te escucha. Y te mandan el mal a grandes distancias. Como ahorita que estamos aquí son las 9:54. Él puede estar allá afuera y no lo veo. Y te puede atrapar tu tonal, quitártelo, si no te proteges, ¿no? Te dañan, sí, agarran tu energía. Entonces, es el trabajo. Deme un minutito. Listo. Estamos de regreso, hermanitos. Entonces, les decía yo, estos son como algunos ejemplos que yo les puedo dar de, pues, de los espantos, ¿no? De cómo nos roban la energía. Pero ahora, todo esto podemos irlos trabajando por etapas, ¿no? Como poníamos que la primera etapa, pues es esto, ¿no? Donde se cae con eso, el espantado por un animal, un poquito más, menos fuerte, haber escuchado o encontrado energías como muertos o nahuales, ánima de los muertos, del más fuertecito son estos dos. Estos dos sí son fuertecitos, aunque de este también. Como que los más sencillos son estos dos. Y pueden decir, bueno, y entonces, ¿cómo podemos estudiarlo? Miren, dentro de esto que a mí me han compartido, dentro de que lo que me han enseñado, pues está en sincretismo religioso. ¿Y cómo está en sincretismo religioso? Pues se reza el Padre Nuestro, el Credo, ¿verdad? El Ave María. Hay cuando es de los muertitos, hay un tipo que le llamamos nosotros el de las ánimas del purgatorio, ¿sí? Y claro que también las otras plegarias en náhuatl, y si quieren, pues los podemos traducir al español. Esto nos va a apoyar, nos va a encaminar a que empecemos a trabajar con esa energía. Y ojo, les aviso también, con estas mismas energías los podemos utilizar para sanar, para hacer el bien, pero también para enviar daño, veneno y maldad. Eso no se nos olvide, ¿sí? Pero la gran lección que nos podemos llevar sería lo que tú hagas, lo que tú des, se te regresa triplicado o multiplicado. Por eso, yo, como siempre les he comentado, prefiero, ¿no? Prefiero lo otro, ¿no? Lo de sanar. Con lo otro, quizá en su momento sientes la emoción, ¿no? Para que vea que yo soy él, ¿no? Pero esa fue emoción es efímera. Esa sensación de satisfacción es pasajera y no te deja vivir en armonía. Persiste la culpa, queda en la conciencia. El corazón tiene memoria, decíamos hace rato, ¿no? Y bueno, quiérase o no, es una introducción, está correlacionado con el trabajo de la energía.
anímica, la energía del espíritu, tonali, nahuatl, todo eso, ¿sí? Que tiene su sendero, tiene su camino, sus prácticas, sí. Y si lo queremos estudiar, lo podemos hacer, ¿sí? Y, y pues la ley de oro, ¿no? Que es practicarlo, aplicarlo. No puedes decir, no, pues es que nomás nos está engañando, eso es una mentira. No, sí existe. Ujú. Sí, hermanito. Entonces, pues eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy, que podamos nosotros encontrar respuestas de nuestros sueños en los amos, en lo que pedimos al momento de soñar, pero por favor no se les olvide proteger su energía. ¿Sí? Sí, hermanita Leti. Ah, eh, claro, como te Sebastiani, este, eh, estaba viendo la diapositiva donde está la entrada al Mictlán. Ujú. Cuando yo hice el acecho con Cuautla, yo comentaba que vi esa entrada, esa misma acecho, yo la vi tarde, bueno, se veía esas, noche. Entonces, pues, ver un, un ojito de Dios de esos naranjas, y dije, no sé qué ojito de Dios. Entonces yo el hecho y vi al- me- esa imagen, si ustedes se fijan, esos como círculos que están adentro, que se ven como grises con una rayita negra. Ajá. Yo lo que vi fue por fuera una cueva gris, una entrada, pero adentro era todo negro, de un negro intenso, intenso, intenso. Pero toda esa cueva, todo eso negro, ¿sí? Giraba en sentido de las manecillas del reloj. Giraba, tenía movimiento. Ajá. Y a mí lo que más me sorprendió es ese movimiento de rocas, que eran rocas negras, pero era un negro muy vívido, muy, muy intenso, ¿sí? Se movían esas rocas, roca tras roca, girando así, ¿no? En la entrada de esa cueva estaba un esqueleto que yo lo vi tal cual era Miquistli. Ajá. Entonces estaba como guardián caminando, ¿sí? Y yo en el momento en que lo vi, yo dije, ay, o sea, sí sentí cosa, ¿no? Porque dije, ¿qué es eso? ¿No? Pero lo vi, dije, también dije, oh, dije, ¿qué estoy viendo? O sea, que está viendo mi tercer ojo, que se está moviendo y todo. Y recuerda que yo le escribí a usted y usted me dijo, "Deje- déjenme entrar". Ujú. Entonces, ahorita viendo esa imagen, es lo que yo viví con ese acecho de Cuautla. Ajá. Eso que se está moviendo ahí fue lo que yo vi. Ajá. Es lo que quería comentar. ¿Qué más tiene? Le agradezco. La Gracias. socamati, la socamati Cámate. negnitzi. Sí, hermanita. Sí, les decía yo, de hecho, esta imagen para mí es súper importante. Es toda una biblioteca.
Si nos ponemos a leer parte por parte, contando los elementos que tiene, acecharlo, estar ahí al acecho, lo, lo pudiéramos hacer en grande. ¿Se acuerdan que en alguna clase, en algún momento les decía el tonal machillo, el mal llamado calendario azteca, lo pudiéramos nosotros hacerlo en grande o conseguirlo uno en grande? Todos los días acechar, ver qué información encontramos. Y vamos a encontrar un sinfín de información. Ahora, con esta pequeña lámina, lo que dice la hermanita es acechar, acechar, acechar. Al momento de concentrarnos, vamos a ver ese movimiento, ¿sí? Entonces, esta es una entrada. Y fíjense cómo nace de Miquistle y cómo está la vida, la transformación de Xipetotec. Xipetotec es uno de los Macuilti que cambia. Y todo esto es el logro que podemos encontrar. Recuerden que Quetzal es lo espiritual, lo más elevado que podemos encontrar, lo más hermoso, ¿sí? No como nos lo pinta a la literatura occidental. No, que un nahual es malvado, que roba niños, que come niños, que hace sacrificios. No, sí. Bueno, gracias hermanita por compartir su experiencia. Y sí, hay que nos falta adentrarnos, pero habemos también hermanitos que avanzamos a pasos agigantados, ¿sí? ¿Eso es bueno? Claro que sí. Y vamos a ir buscando. No sé si ustedes han visto en el Amoshli Borgia, no me acuerdo la página, donde es un círculo grande, ¿no? Y tiene muchísimos yeyecatl, muchísimos cabecitas de esta energía de yeyecatl. Es bueno, cuando ensoniemos, es bueno ver eso y este también, ¿ah? Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Los Okamati, Temastiani, Wali y Yowali a todos. Vale, vale, Nagniti. Maestro, yo he tenido ganas de preguntarle un hecho que de alguna manera no he podido olvidar, no he podido asimilar. No sé qué sea, no, pues yo he preguntado y no me dan una respuesta. No sé si usted sepa. Este, Cuando yo tenía de 8 a 10 años, yo cuidaba los animales de mi abuelito y entonces los llevamos a tomar agua. Pues siempre se llevaba a tomar agua a la 1, a las 2, a las Ujú, 12. Y y entonces ya al terminar de ahí, pues ya encaminamos. Es que yo andaba con otro muchacho, con otro niño, que él llevaba sus animales. Y entonces, nos, ya que tomaron agua los animales y todo, pues nos encaminamos por el mismo río hacia arriba, hacia donde nosotros teníamos que ir, y llegando a una parte, los animales empezaron a bramar mucho, en círculo, y creo que vi eso como 2 veces. Y entonces, pues nosotros chiquillos, pues no sabíamos qué pasaba, ¿verdad? Y cuando uno de sus toros molestaba mucho a uno de mi abuelito, mucho, y iba y le corneaba la panza, la cola, y le quería cornear adelante y todo, ¿no? Se puso muy nervioso. Y el toro de mi abuelito era muy noble, y no, pues no le hacía caso. Y en una de esas se enoja y lo agarra y lo voltea y lo tira y lo hace como quiere, lo revolcó como perro. Y pues sí, nosotros nos asustamos. Y
Y pues no podíamos quitárselo porque estaba muy empoderado ese animal. Y entonces había, había gente cosechando al lado y vinieron a ayudarnos a quitarlo y no piedras y todo, pues allá se utiliza la piedra. Y piedras y gritos y todo, no, el toro no se le quitaba de encima. Entonces, pues nos asustamos, sí. Y yo quisiera saber qué pasa, por qué hacen eso los animales, qué pasó. La historia tiene muchas cosas todavía por platicar, porque pues, sucedieron cosas muy feas. Entonces yo quisiera saber qué pasó ahí. Si usted, si usted tiene algo algo que me pueda decir. Sí, Plazo Camacho hermanito, tiene. Sasocamati, gracias por compartir su experiencia. Mire, donde quiera que vayamos, hay energías y los animalitos son mucho más perceptivos. Ellos perciben. Ahí está en el caso de los perritos, ¿no? Son muy perceptivos los perros. Ellos olfatean el miedo, olfatean a su dueño, pero olfatean a las energías. No sé si ustedes hayan visto que hay perritos que están aquí contigo, los ves que están tranquilos, pero nomás de repente empiezan a gruñir, ¿no? Pero no hay nadie, dicen, no hay nadie, ¿a quién ves? Pues hay cosas que ellos ven y nosotros no vemos. Ahora, sucede similar con los animalitos, como el toro, el burro, el caballo, los borreguitos, los chivitos. Hay energías por donde quiera que vayamos, pero si los animalitos van muy perceptivos, por muy tranquilos, es como nosotros las personas, ¿no? Como decimos, síguele buscando y le vas a encontrar, ¿no? Cuando alguien nos está molesto y molesta. Llega un momento que nuestra energía se eleva, lo que les decía yo, como que a una vibración, y dices, "Híjole". Y máximese en ese momento en ese momento están las energías, ¿no? De baja frecuencia, pues les das esa cavidad, entran a través de ti y actúan. Es una forma. Y no sé, a lo mejor también he aquí la importancia me decía mi papá, dice, a los chivitos hay que darle sal, a las vacas, a los burritos, a todos los animalitos, ¿no? Entonces, claro, dice, todos los días, martes y viernes, hay que darle sal. Y le digo, ¿y por qué, pa? ¿Por qué tenemos que darle sal? Dale sal, después te explico, ¿no? Entonces, pues siempre con su salita, mi papá. Digo, ¿pero por qué, pa? Ni que fueran comida, ya los estás echándole sal para que comamos o cómo. No, la sal es protector. Aparte de que los desparasita, ¿no? Te quita esos parásitos a estos animalitos y dice, luego les da más hambre. Pero está la otra parte. Ellos son muy susceptibles a estas energías negativas, a estas energías de personas que liberan su energía, ¿no? Que les decía, lo liberas y tienes cierta habilidad de poder ir y venir, ya lo desarrollaste, puedes meterte en el cuerpo, en la mente, en este contenedor de otra persona, de un animalito, y actuar con el cuerpo del animalito. Y máxime si está en esa energía susceptible.
¿no? Somos humanos. Yo sé que como seres humanos hay situaciones, hay personas, hay momentos que nos hacen enojar y nuestra energía se baja a esa frecuencia, ¿no? Y eso permite que entren en ese cuerpo. Posiblemente haya pasado eso, ¿sí? Hermanito, yo no descarto el poder de la sal. Y al igual que si ustedes hacen la ensoñación, tiren, tiren sal alrededor. Es sal de grano, sal de mar. Ahora bien, no me lo crean, pero decía mi papá, tiene que ser sal de mar, de grano. ¿Pero por qué? Ah, pues también por acá cerca les digo, pues hay agua salada y de eso hacen la sal. Sí, pero es mejor la sal de mar. ¿Por qué? Porque es la gran fuente. ¿Pero cómo? Pues es el gran agua, es la mamá de las aguas. ¿Qué más? Porque dentro del agua se va toda la energía. Sí, pero ¿qué más? Yo sé que hay algo más. Sí, dice. Porque dentro del agua viven animalitos. Ah, no, pues sí. Pero hasta ahí me quedé. Digo, no, pues sí. La sal es protectora. Y es un secreto a voces, hermanitos. Es un secreto a voces que, que las grandes potencias han dejado de explorar en el mar, en el aire, o sea, en el universo. Porque no estamos solos, estamos empoderados. De ahí la leyenda también de Quetzalcóatl y muchas cosas. También todo esto debemos de tenerlo presente para protegerlo, ¿sí? Espero haberle contestado su pregunta, hermanito Enrique. Yo a esa conclusión llego. Sí, lo que no entiendo muy bien, Tamastiani, es por qué los animales empezaron, o sea, empezaron a bramar ahí, detectaron alguna fuerza, detectaron una energía ahí mala o como, Una energía negativa, pudiéramos llamarle. ajá, sí, Y el que fue más susceptible, pues era el otro amigo, porque cada rato lo molestaban y como les sí, digo, llega un momento que dices, hasta aquí estuvo bueno, ¿no? sí, sí, Puedo ser muy amable, pero hay límites. In- Sí, in- hermanito. inclusive el toro pues, se quedó ahí como muerto, aunque después lo levantaron y lograron encaminarlo a un lugar, pero no, ya no vivió, ya duró nada más como 8 días, 15 días y se murió, porque sí, pues sí le dio buena tranquiza el otro. Sí, Ujú. sí, Sí, muchas hermanito. gracias. Plazo Sí, Kamati, hermanito. Temastiani. Perfecto. Tlasacamate Nagnitzin. Hermanito, Matlactli Wanye Yisecat. ¿Te escuchamos? Hola maestro, buenas noches hermanos, Buenas cada uno de noches, ustedes. hermanito. Sí, está muy interesante maestro, todo esto sabe de que am, tengo bueno, es más bien pregunta y le voy a contar un poquito sobre la cosa, que resulta que yo empecé a trabajar en las escuelas aquí, ¿verdad? Y ahorita me dieron un trabajo en las noches, tengo 2 semanas trabajando en las noches, soy pues custodio, es como, pues hago el mantenimiento de noche, ¿no? De limpiando y todo eso. Pero después de las 6 de la tarde ya no hay nadie, ya nomás me quedo yo hasta las 10 de la noche que tengo que terminar. Am, pero cuando yo empecé, a mí me dijo el señor que trabajaba antes ahí, me dijo que precisamente ahí mataron a un muchacho, porque pues aquí desafortunadamente en las escuelas, pues es donde más se juntan los niños que andan ahí en las pandillas y todo eso. Entonces van ahí a las noches, llegan pues muchos niños ahí, muchachos ya también grandes a, pues a fumar y marihuana, a fumar no sé qué tantas cosas a tomar. Pero dice que no hace mucho, creo que el año pasado mataron ahí a uno, lo apuñalaron ahí sus propios amigos.
y pues ahí lo desangraron y todo. Y no sé si fue porque se me vino así a la mente, nomás se me quedó eso, ¿no? De que pues, estoy en la noche y eso. Y desafortunadamente ahí no hay muchas luces. Está el sistema ahorita arreglándolo. Pero no sé, cada vez que estoy en los pasillos, como ando caminando y todo eso, como que siento algo que me está viendo, que me siento como cuando te espantan, así como usted estaba contando, ¿no? De sentir eso frío, ese aire así como que te penetra así, ¿no? Y pues yo, pues trato de no hacer caso, ¿verdad? Pero estoy siempre como que, no sé, percibiendo toda esa energía y pues a la vez, pues sí me entra, ¿no? Esa, ese sentir, ¿no? Ese escalofrío. Y y ahorita que está usted contando, yo no sé si, pues, cómo sea posible o si sea realidad que a lo mejor este muchacho pues no esté descansando bien y por la forma que lo mataron y eso, pues yo creo que fue muy cruel, ¿verdad? Y pues no sé si sus padres cuando lo fueron a recoger o quienes nos recogieron, que de hecho aquí pues nadie mete las manos hasta que vengan las autoridades y todo eso, ¿no? Y pues no lo hacen como allá cuando en nuestros pueblos alguien muere en la calle o eso, pues lo primero es que están y lo recogen los padres y les ponen su altarcito, lo que sea, ¿no? Para llevárselos completamente, ¿no? Digamos, en este caso. Bueno, así es como yo lo entendía yo allá, ¿verdad? Se ponían sus veladorcitas, sus florecitas y pues ya los velaban incluso ahí en el lugar ese algunos días, ¿verdad? Para que llevara su descanso, pues bien. Pero aquí, pues no, aquí lo que llegan, investigan y no lo levantan hasta que ya esté todo más o menos recolectado, todas las cosas que puedan ser señal de quién lo hizo, cómo lo hicieron, o lo esto, lo otro, ¿no? Entonces, la cosa es de que, pues ahí yo no creo que le hayan puesto ningún altar, no le hayan puesto ninguna veladora ni nada. Entonces, yo siento que es algo de eso ahí, ¿no? Y también, pues a la vez, pues también sea también mi miedo, no estoy todavía congruente en eso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que más que nada es eso. Y pues ahorita lo que está diciendo, ¿verdad? No sé, no es casualidad de que la otra vez le dije, ¿verdad? Le comenté o les comenté que tuve un sueño con mi abuelita y pues mi abuelita nos curaba con el ese, con el Tlanechicoli, ¿verdad? Entonces, ya ahora llego a la conclusión ahorita de que a lo mejor esa fue la señal que tengo que hacer, ¿verdad? A lo mejor para protección o para o para ofrendarlo ahí, ¿verdad? Que es lo que voy a lo mejor hacer. Voy a ofrendar un poco, hace un año que fui a México y traje aguardiente de allá de que hacen natural, pues de caña, que hay allá en mi pueblo. Entonces, lo voy a mixtear ahí o bueno, lo voy a tratar de componer con lo que tenga yo. Se me ocurrió tabaco, se me ocurrió ajito, se me ocurrió unas flores de cempasúchil que ya se secó ya ahí en mi altar. Y a lo mejor este pericón que me dio este mandado también. Voy a tratar de hacer eso y que se quede ahí esta noche cuando menos y pues usarlo, ¿verdad? No sé por cuánto tiempo lo tengo que usar, porque la verdad sí, pero voy a tratar de usarlo hasta que pues no sé, que sienta mejor la vibra de ahí, ¿verdad? O incluso ponérmelo yo mismo, con un atomizador o algo. Pero, pero sí, no sé qué usted me pueda recomendar, si será eso así o algo más que pudiera yo hacer, ¿verdad? Para estar tranquilo ahí, ¿verdad? Y pues también la alma del muchacho que haya pasado al otro, o cruzado, pues, ¿verdad? Al otro lado. Y sí, Sebastián, eso es lo que le quería comentar nada más. Sí, hermanito. Sí, realmente es eso. Lo que puede hacer, más o menos, acuerdo, si que le comentaron el lugarcito, llevarle una florecita, llevarle una vela, decirle pues que uno no quisiera que sucedieran esas cosas, ¿no? Pero que tiene que buscar la luz, tiene que trascender. Sí, decirle, pues aquí está, mira, te ofrendo esto. Quizás sus familiares no creen en lo que nosotros creemos, que pues, en nuestros muertitos, ¿no? Dicen, no, pues ya se murió, ya, aquí ya solamente el puro cascarón, el puro cuerpo. No, tiene la energía todavía. No, y darle una velita de esas chiquititas, una veladora, ¿sí? Sahumar, sahumar ese lugar. Claro que si le permiten, ¿no? Pues si se queda solo, pues un poquitito de copal, pericón, y ojo, puede ser el primer día, pericón, tabaquito, ofrendarle,
¿Y por qué no? En su caso, en tu caso, hermanito, en tu hogar, en tu altarcito, si te puedes ahumar con chile seco, eso te va a limpiar la vibración. Y protegerte en sí, como les digo yo, hablarle antes de iniciar con el trabajo, ¿no? Decirle, pues, mis guardianes, vamos a trabajar. No venimos a hacer ningún daño, ninguna maldad. Venimos a hacer este trabajo. Venimos en armonía, no venimos a perturbarlos ni a quitarles el espacio. Denos la oportunidad de trabajar. Esa es una cosa. Y en la gran mayoría eso sucede, ¿no? Claro que también puede preparar su protección, que les decía yo, precisamente ahí puede utilizarse la función del agua, el agua de lluvia, ponerle un poquito de granitos de sal, de tabaquito, ¿no? Y empezar de la coronilla, armonizarse con un atomizador y empezar a trabajar, ¿sí? Y siempre, si tienen ustedes un collarcito de obsidiana o algo, pues ahí con eso, hay que irlo trabajando. Es importante, es súper importante hablarle, decirle, bueno, yo vengo en paz, yo no te vengo a hacer daño, pues permíteme hacer mi trabajo, ¿sí? Porque sí existen esas energías, de que sí existen, ¿no? Ujú. Es lo que le puedo recomendar, hermanito. Muchas gracias, Temastiani. Sí, hermanito, hermanita Ana, Lazo Kamati Temastiani, Tlapoyaualti. la voy a Walti. Sí, Temastiani, pues caray, a mí desde la mañana me tiene en modo Nemontemi, reflexionando, haciendo introspección, como dice, recapitulación, ¿no? Y pues con esta clase, pues es el complemento para seguir en ese modo de recapitular, de reflexionar sobre, pues yo lo escuchaba y me hace recapitular las vivencias de mi vida, o sea, y entender por qué ciertas situaciones. Es mi Netilisli Temastiani, hermanitos, pues estaba, me venía como esa información, no sé cómo decirlo, cuando usted habla de estas emociones que generan una desarmonía en el cuerpo, como dice, no solo del susto, sino también el enojo, la ira, todas estas emociones que hacen que se desarmonice el cuerpo, pues entonces podrían ser como un portal para que esas energías entren. Y usted habla de la sal, ¿no? Escucho que habla de que la sal sirve para desparasitar, pero no solamente entonces, no solamente los parásitos del cuerpo por lo que nos alimentamos, sino también de las emociones o sea, de esos parásitos energéticos, como les dicen, ¿no? Ujú, Y pues, pues son muchas respuestas. La verdad es que em, yo he mencionado algunas veces, ¿no? El respeto que se tiene que tener al entrar algún lugar, al llegar a algún lugar, eh, algún, algún área natural o ir a la montaña, a visitarla, hacer los ejercicios, entrar al río y escuchaba el hermanito que mencionaba una hora, ¿no? Porque también hay, como dicen, ¿no? Horarios en los que esas energías también ocupan su espacio y pues a veces llegamos e interrumpimos, ¿no? Entonces, pues que toda energía tiene su dualidad, entonces pues ujú. los podemos hacer
molestar, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta, como dice usted, todo está vivo. Entonces, como yo estoy viva y si alguien llega y me molesta, pues me puedo, pues sí, efectivamente, molestar, enojar, y que las energías, pues que toda energía también tiene esa dualidad y pues que también se siente merecedora de ese respeto, ¿no? Pero como dicen, pues nos han tapado tanto esa parte de la sabiduría que pues no nos damos cuenta, o sea, andamos así como pues programados precisamente por, como dice usted, por la música, por la palabra, pues porque la palabra pues tiene un poder. Entonces, pues todo este día me ha tocado estar repasando y recapitulando y dándome cuenta pues en mí misma qué es lo que tengo que, que armonizar dentro de mí, pues para pues como una prevención, una protección, el aprender a conocerme y aprender a tener un control sobre mis emociones y pues seguir estudiando. Es que creo que estudiar es para toda la vida después pues de esta situación que todos los seres humanos hemos pasado en, pues en esta etapa precisamente total que es la vida, pues hasta este momento pues han sido situaciones que nos han llevado a tener una forma de ser y que personalmente a mí me tienen aquí estudiándome a mí misma, estudiando las imágenes, como decía la hermanita. Realmente recapitulo con su clase y con pues lo que los hermanitos dan, lo que los hermanitos hablan de sus experiencias, pues para mí pues es, pues también es importante para seguir pues aprendiendo. Le agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia y pues Tlazo Camati Temastiani. Aquí sigo estudiando y acechando la sabiduría. Tlazo Camati a todos. Tlazocamati Nognitzin. Sí, justamente esto, hermanitos, es tenernos la paciencia. Ahorita les acabo de dar un poquitito de toda esta gran profundidad que lo podemos hacer, como les decía, tal vez en un curso de 9 sesiones, de 10 sesiones, que vamos a ir paso a paso y irlo practicando, ¿sí? En el próximo domingo, recuerden que vamos a hablar precisamente, me lo recuerdan porque a veces, ¿no? Sobre cómo no hacer regresiones, no, sino que cómo conocer quiénes fueron nuestros ancestros en nuestras energías pasadas, quiénes nos acompañan y quiénes tenemos aquí enfrente para pedir la ayuda y empoderarlos, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar y pues vamos avanzando con los tonales. Me toca leer tonales mañana, los dos, ¿verdad? Vamos avanzando poco a poquito. Y ya mañana veremos pues el náhuatl básico con el maestro José Gerardo y pues ir avanzando nuestro trabajo. Es importante, hermanitos, que esto vayamos empleando el empoderarnos, pero también el de protegernos. Porque recuerden que la energía del conocimiento, al traer conocimiento, nuestra mente, nuestro corazón se va empoderando. Y de ahí el cuidar esta energía. ¿Sí? Bien, hermanitos. Sí, adelante, hermanito Josh, lo escuchamos. Sí, nos escucha. Sí, sí, maestro. Ay, gracias.
Sí, quería hacer nada, bueno, primero que nada saludarlos a todos, bendiciones para todos, y también compartir, pues ahora sí, parte de mi Neltilistli, una experiencia que de hecho yo viví ayer y que pues siento que me ha marcado, porque de hecho precisamente estaba escuchando sobre curarse del espanto y yo, por ejemplo, estaba viendo un video que nos estaba, este muchacho que es también chamán y así, está explicando cómo pues dejamos pues esa sombra pues cuando nos espantan o así. Y luego también empezó él a hablar de nuestro origen, nuestra raíz, que es nuestro padre y nuestra madre, cómo la madre es la abundancia y el padre representa el poder. Y cuando nosotros estamos en un conflicto con uno de los dos, pues no podemos fluir. Y yo dije, tengo que llamarle a mi papá y pedirle perdón y lo hice y la verdad que fue muy sanador porque dije, bueno, igual yo con mi papá pues ya ahorita tengo una buena relación, pero pues sentí esa necesidad de sanar ahí esa herida y ayer precisamente fui a le llaman aquí hot springs, son de aguas termales, maestro, y, y estamos aquí en Utah, aquí haga de cuenta que está lleno de puro, de mucho americano blanco, y muchas veces son gente pues muy racista, muy gente que tiene una energía a veces negativa hacia las personas indígenas. Entonces yo fui a esas aguas termales para curarme porque me había enfermado de la garganta, de los pulmones, así como que me había dado tos, gripa, y pues eso dije, no, esa es medicina de la madre tierra, o sea, pues, como que me estaba llamando, pues, y yo fui y yo le empecé a cantar al agua, maestro, empecé a orar y yo además escuchaba los comentarios así de esta gente, así como que criticando, atacando, así. Y pues ahorita viendo esto, lo que estamos aprendiendo, yo me doy cuenta que en ese momento, o sea, si yo me hubiera dejado, porque esta gente ya estaba hablando cosas así como de, pues ahora sí quitarle el tonal a alguien. Estaban hablando hasta de sacrificios y cosas así, que uno dice, órale, o sea, y estando ahí en el agua en la noche, pues hasta uno le da como cosa, dices, oye, esta gente pues está como que te tratan de espantar, pues, con esa energía negativa. Y yo en ese momento me puse en oración, en oración, en oración, en oración, y tenía mi música. Yo escucho mucha música indígena, mucha música, por ejemplo, que es precisamente en náhuatl, y yo me di cuenta, maestro, que entre mi oración y la música, los repelé a todos, o sea, esa gente, hasta se salió una muchacha del agua y yo nada más la escuchaba como estaba, así como gritando, como casi, casi poseída. Yo decía, Dios mío, o sea, pues ahí se van con la amargura con ellos, pues porque, pues como que a veces te tratan de tirar ese veneno, te tratan de tirar esa energía negativa para hacerte sentir menos a ti, pero como no veían que no me afectaba, y yo encontré una parte ahí en esas aguas termales donde estaba un ojo. Haga de cuenta que está lleno de arena, es bajita el agua, pero hay un ojo que es como una entrada, un cráter, que la arena te lleva, o sea, te jala y está caliente, porque eso es donde sale las placas tectónicas, ha de haber ahí un cráter y eso es lo que provee que el agua salga caliente. Entonces yo nada más estaba recibiendo la medicina pues de Chalchihuitlico en ese momento. Yo decía, no, pues es medicina, yo recibo tu medicina y cantándole y así. Y le digo, se salieron todas esas personas que tenían unos pensamientos bien negativos y diciendo cosas bien feas, todos se fueron bien amargados y yo me quedé bien contento. Y luego, en ese preciso momento, llega una familia, una pareja, un hombre y una mujer, y de México, precisamente, y me dijeron, oye, te estaba escuchando, que estabas escuchando tu música y así. Y ya me empezaron a hablar y hasta me hice amigo de ellos y fue como pura bendición, pura bendición. Ese día fue de pura bendición. Pero ahí comprobé precisamente lo que usted está platicando hoy, porque sí hay gente que te trata de robar tu energía, sí hay gente que te trata de decir, no, pues, o sea,
yo quiero pues eso que tú tienes, pero pues ahora sí que protegiéndonos y incluso si en algún momento, como dice, nos llegan a espantar o nos llega a pasar algo, saber que podemos recuperarlo, o sea, que no nos debemos quedar pues enclaustrados en, ay no, pues o sea, dar nuestra energía a otros así, o sea, no debe de pues saber valorarse y cuidarse porque pues como fui con un amigo hasta me decía, no, o sea, George, yo la verdad hasta tuve miedo, dije, esta gente nos van a hacer algo así, pero le dije, no, no te preocupes, o sea, al final ellos se fueron con su amargura y uno pues, uno no, o sea, se queda con esa bendición porque pues uno sabe quién es, ahora sí como lo que usted nos enseña, maestro, y pues sí, yo nada más como que quería compartir esa experiencia que ahora sí que fue medicina para mí, me voló la mente y pues sí, y Tlazo Camati. Sí, hermanitos, entonces eso es muy importante, como les digo, la protección. Tenemos nuestra protección es que la saliva, hacer un círculo, protegernos y armonizarnos. Si no permitimos que nos contamine el veneno de los demás, no nos va a pasar nada. Pero si permitimos que nos contamine, ahí es donde ellos les estamos dando el poder de hacer y deshacer con nosotros, ¿no? Bien, hermanitos, pues ya después lo pudiéramos platicar, no sé, trabajarlo en un curso. De hecho, los domingos son charlas de este tipo, pero pues si dicen, coincidimos en armar un curso, pues lo armamos. Nos vamos a tener que irnos comprando nuestras herramientas, ¿no? Que sería para el próximo año, sería el año 13 casa, y justo para seguir aprendiendo. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo la palabra y nos veríamos sería el día martes para platicar un poquito sobre la trecena de Seacat, que es una trecena muy importante en donde nosotros debemos de trabajar ciertas energías y seguir aprendiendo, ¿no? De estas prácticas. Tlazocamatimiec, Timoitasque, Mosla. Mañana nos vemos en la clase de Náhuatl básico. Tlazokamati, maestro. Tlazocamati, Mientras que Timoitasque. más Un abrazo, a maestro. todos. Estamos pendientes. Camati.